iniciar la grabación, ¿ok? Entonces, desde este momento estamos siendo grabados. Otra de las cosas, nosotros manejamos un grupo de WhatsApp. ¿Para qué? Para que podamos tener un medio de respuesta inmediata con ustedes. Entonces, que si tienen alguna duda de momento en la clase o necesitan reportar alguna novedad, por este grupo de WhatsApp lo pueden hacer. Entonces, denme un segundo, en este momento se los voy a compartir. Denme un pequeño momento. Un segundo. Acá está, excelente medio. Copiar dirección del enlace acá. Entonces, bueno, ya mi compañero lo compartió. Por este enlace, pues vamos a poder tener un medio de contacto mucho más directo, pues entre ustedes y nosotros como tutores. Entonces, si tienen alguna duda, pues por este WhatsApp lo pueden hacer. Si quieren, de una vez se van uniendo para poder yo ir validando que pues que ese mismo link se puede estar funcionando. Ok, perfecto. Sí, yo estoy viendo que algunas personas están uniendo, entonces pues estoy dando por válido que el link sí está funcionando. Bueno, ¿qué más les tengo que decir acerca de la clase? No, nada más, sería eso. La idea es que, como les iba diciendo, que pues la clase sean totalmente entendibles para ustedes, que tengan alguna pregunta no la hagan, nosotros estamos para eso, no les dé pena preguntar, ¿ok? Entonces, una vez explicado más o menos las reglas de cómo van a hacer la clase, vamos a iniciar con un pequeño recorderis de lo que es Excel básico, que son las bases que vamos a utilizar para este curso. Va a ser un recorderis extremadamente rápido, simplemente pues para tener algunas fórmulas claras que van a ser prioritarias para este curso, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con eso, ¿ok? Estoy seguro que varias personas que están acá conocen esto de acá. Estas son las operaciones básicas que nosotros vamos a utilizar para nuestro curso de Excel intermedio. Pues todo el mundo la conoce, suma, resta, que lo escribí mal, suma, resta, multiplicación y división, ¿ok? Siempre que nosotros vayamos a hacer un tipo de operación, tenemos que tener en cuenta nuestro orden jerárquico. Nuestro orden jerárquico siempre va a iniciar por unos paréntesis. Es decir, cuando estemos realizando una operación, lo primero que tenemos que despejar son nuestros paréntesis. Posterior a esto vamos a encontrar la multiplicación, la división, la suma y la resta. Ya la van a ver porque es tan importante este cuadrito que tenemos acá, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestras operacionales básicos los podamos usar en Excel? Hay dos formas. La primera la vamos a conocer como con números quemados o con números o con operaciones con celdas. Entonces, ¿cómo van a ser nuestras fórmulas para operaciones con números quemados? Para operaciones con números quemados es simplemente lo básico. Recuerden que siempre para nosotros poder iniciar una fórmula va a ser con un igual. Y como les digo, este tipo es con números quemados. Es decir, nosotros ponemos explícitamente el número que necesitamos dentro de nuestra fórmula. Por ejemplo, si yo quiero sumar 5 más 5, ponemos el 5, el símbolo correspondiente y otra vez el 5, puesto que es la operación que necesitamos. Y como se dan cuenta, nos va a botar el resultado. Y lo mismo va a funcionar con nuestros diferentes símbolos. Si se dan cuenta, esto es de acá. ¿Okay? Lo único que cambia a lo que tenemos habitual es simplemente pues la división. La división, en vez de como la vemos con nuestro símbolo tradicional de un punto, raya y otro punto, pues en este caso la vamos a ver con un slash, es decir, con una fracción. Sin embargo, el resto van a ser exactamente iguales. Por ejemplo, si en mi fórmula yo le cambio a una resta, pues acá ya se va a restar. Si la cambio por una multiplicación, pues se van a multiplicar, ¿sí ven? Va a cambiar automáticamente. Sin embargo, esta manera es muy tediosa. ¿Por qué? Porque cada vez que yo necesite hacer un cambio en mi fórmula, pues voy a tener que ir a la fórmula, hacer el cambio correspondiente y volverle a dar enter, ¿cierto? Sin embargo, Excel nos da una opción que es hacer fórmulas por medio de celdas. ¿Cómo es esto? Bueno, recordamos, siempre iniciamos con un igual en nuestras fórmulas y lo que vamos a hacer es, no vamos a quemar el número directamente en la celda, sino vamos a ir a buscar la celda, el número que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en este caso, vamos a tomar la B8. En la B8 está guardado el número 11. Entonces Excel ya la reconoce pues como el número que vamos a utilizar. Le vamos a dar pues la operación que necesitemos un más y la vamos a sumar, no sé, con la B10. ¿Sí? Entonces ahí directamente nos va a hacer la suma de 11 y 25, que es 36. ¿Por qué es tan eficiente de esta manera? Porque de esta forma no vamos a tener que ir directamente a la fórmula, sino que simplemente
pues vamos a cambiar los números que tenemos acá, por ejemplo. Entonces, en vez de 11, yo digo que hacen 56, ¿sí ven? Me lo cambio automáticamente sin necesidad de estar yo cambiando directamente la fórmula. Ahora, bueno, ya ahorita vamos a ver por qué es tan importante esto, puesto que vamos a realizar con un ejercicio. Hasta el momento, muchachos, ¿alguna pregunta? No, todo correcto. Vale, entonces voy a seguir avanzando en este tema. Para ver si esto quedó totalmente claro, y vamos a hacer de una vez una prueba si funciona, pues entendimos lo del Drive. En el Drive vamos a encontrar pues nuestro primer tallercito. Es un taller extremadamente rápido, simplemente lo vamos a utilizar para dos cosas, como les digo, ver si está funcionando correctamente el Drive y pues si tenemos los operacionales básicos completamente entendido, puesto que como les digo, esto va a ser muy importante para nosotros, para todo nuestro tema de Excel intermedio. Entonces, bueno, en el Drive que les acabo de compartir, que espero que todos hayan podido acceder a él sin ningún problema, vamos a encontrar en nuestra carpeta de ejemplo de Drive un pequeño PDF, donde van a estar las instrucciones de este taller. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer una calculadora automática en la cual pues pueda encontrar el área de un cuadrado y el perímetro de un cuadrado. Sí que suena un poco técnico, pero es usando estas cuatro operaciones que les acabo de explicar. ¿Ok? Esto también nos va a ayudar a desarrollar un poquito la lógica de cómo funcionan las operaciones y en qué momento va a ser, pues las requerimos para usarlas. Entonces, para que porfa, pues vayan entrando al Drive y me digan si pueden acceder, si pueden ver el archivo, lo lean y me digan si tienen alguna pregunta sobre este. Para el área del cuadrado, le colocamos cualquier valor al lado. Sí, señor. Lo importante es que funcione de forma automática. Como les decía, existen dos maneras, con los números quemados y con los formatos de celda. Entonces, la idea es que para que funcione de forma automática, lo tenemos que hacer pues con los formatos de celda. Es decir, que cuando yo lo cambie en ese formatico de celda, me cambie una vez toda la operación. Hola, Diego, una pregunta, ¿está compartiendo pantalla? Lo que estamos haciendo en este momento les está dando un repaso a tus compañeros sobre operaciones básicas que vamos a utilizar para este curso, puesto que, como les decía, son muy importantes para este. Y es primordial para nosotros saber que ustedes las entienden a la perfección. Entonces les está explicando acerca de la suma, resta y multiplicación, de cómo se utiliza en Excel y la jerarquía de esta misma. ¿Ok? Entonces, en el Drive, que en este momento se los vuelvo a compartir, un segundo. Entonces, en este Drive, ¿qué van a poder encontrar? En este Drive van a poder encontrar de momento dos cosas. Uno va a ser el archivo de las tutorías. En este, pues, van a encontrar un documento el cual ustedes van a llenar y con, pues, básicamente con tutorías. Si ustedes necesitan de un espacio que no, para poder llenar algún tipo de duda, si tienen algún problema con un trabajo o algo, pues simplemente llenan el formulario y nosotros vamos a sacar el espacio, pues, para poder resolver todas las dudas o inquietudes que ustedes tengan. Les decía a sus compañeros que para nosotros es primordial que pues todos vayamos al mismo paso y ninguno se quede atrás. En lo otro que va a encontrar de momento, pues va a ser este pequeño PDF donde está el primer trabajo. Esto lo hacemos con dos cosas. Uno, que primero necesitamos saber si ustedes entienden por completo la lógica de operaciones básicas. Y dos, pues que les está funcionando de forma correcta el Drive. Entonces, para que en el Drive, para que por favor se pongan a desarrollar este pequeño ejercicio, no creo que se mueran más de 15 minutos realizándolo, puesto que son operaciones básicas lo que van a utilizar. Entonces, de hecho, en este momento voy a poner un contador
y voy a ir midiéndoles pues el tiempo. Ah, ok, y lo otro, sí señora, en este momento también va a haber vamos a disponer de un grupo de WhatsApp. Ay, no, ya no es, qué pena, compartir el link que no era. No, aquí. Vamos a disponer de un grupo de WhatsApp en el cual pues vamos, pues más que todo un método que nosotros podamos estar en contacto más directo con ustedes. Si tienen algún problema o falla o alguna novedad que comentarnos, pues por este medio también lo van a poder hacer. Entonces, pues espero que todos de momento hayan podido entrar al Drive y nada, para que por favor se pongan a realizarlo. Profe, disculpe, buenas noches. Buenas noches, Karina. Entré un poquito tarde porque estaban cuadrando lo de sala 1, sala 2. No Sí, señora. alcancé a escucharle bien lo que está pidiendo. Ah, ok, Karina, creo que ya hemos trabajado el curso de Word, el de Word Excel básico contigo, ¿cierto? Sí, señor. Básicamente son las mismas reglas. Vamos a contar con un Drive y en este momento estamos haciendo la prueba pues, que el Drive les está funcionando a todos y asimismo de que todos estén entendiendo pues, un tema que es primordial para nosotros, que son las operaciones básicas. En el curso pasado trabajamos este pequeño taller. Sí. Entonces, para que porfa se pongan a hacerlo, pues es primordial para nosotros que saber que ustedes controlan las fórmulas básicas. Les quedan pues 10 minutos para resolverlo. Si tienen algún tipo de duda o inquietud, o pues si no entienden de la forma en la que yo les redacté, no hay ningún problema en que me lo pregunten, pues yo les voy a dar la explicación acá en el momento. Gracias. Profe, no he podido comenzar porque tengo problemas con el Excel. Estoy atrasada. Con mi Excel no he podido entrar. Si quieres, comparto mi pantalla y miramos qué es lo que le pasa a tu Excel. Ya. Ya estoy entrando. No había podido entrar ya. Ok, mientras tú entras, les voy a comentar, muchachos, algo que se me había olvidado decirle. Al final del curso, nosotros tenemos que presentar una prueba y pues que efectivamente el curso se realizó con satisfacción. Entonces, cuando estemos en las últimas clases, vamos a escoger a 2 personas totalmente al azar, va a ser
una especie de rifa, por decirlo así. Las dos personas que pues queden seleccionadas les vamos a pedir el favor de que realicen un video acerca de lo que han aprendido en el curso y si pues hubo un avance de lo que de los conocimientos que tienen ahora hasta los que van a tener al final del curso, ¿ok? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Y lo otro que también se me les ha olvidado comentarles es que las tutorías, porfa, no las programen de un día para otro. En el espacio de las tutorías les va a decir qué día quieren programarlas. Por favor, no las programen de un día para otro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no todos los días revisamos este documento y a veces se nos puede llegar a pasar la tutoría de alguien. Entonces, el requisito mínimo para nosotros dar la tutoría es que dejen un día de plazo para nosotros sentarnos y revisar pues, todos los formularios. ¿Ya lo pudiste abrir, Karina? Sí, profe, ya estoy comentando. Una pregunta, los cuadros van. Ay, ¿cómo es? ¿Van qué? ¿Cuál es el valor de los lados? Solo tiene pura L. El valor de los lados se los tienen que dar ustedes. Por ejemplo, bueno, ya ahorita lo hacemos. Si quieren ahorita alguien que, pues, que sí le haya podido resolver. Y Ok. compartimos pantalla y vamos haciendo las correcciones todos juntos. ¿Sí te abrió, Karina? Sí, señor, ya estoy trabajando. Ah, ok, sí te empezó a ver. Eh, me está escribiendo alguien por WhatsApp que tiene algún tipo de duda. Ricardo, ¿me puedes compartir tu pantalla, por favor? Hola, sí, ya la comparto. Ahí se ve. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntame cómo lo estás desarrollando. Pues, a ver, como no le vi que había ningún valor para el lado, entonces lo que hice fue que pues copié lado, pues pensando que puede ser cualquier valor, y pues entonces ya abajito puse que el área de un cuadrado, como decía la copia del taller, pues es lado por lado, independiente Sí, del valor, entonces sería lado, le di clic, le puse por y le volví a dar clic al lado. Entonces ahí me apareció B3. Y el ok. perímetro, lo que hice fue pues lo mismo. Puse el lado y eso por 4. Ok, acá hay un error y es que cuando yo me refería al lado era en el valor numérico. Lo que estás haciendo es multiplicando la palabra lado por la palabra lado. ¿Sí me hago Ajá, entender? o sea, sí, pero eso es lo que me refería, que como no sabíamos qué valor darle, pues yo puse el lado. Ok, por eso en el archivo, si no se mal dice, una calculadora automática. O sea que traje de forma automática. En ese espacio donde decía lado es donde nosotros vamos a insertar el número que le queramos dar, pues a la longitud del lado. Por ejemplo, cambia donde dice lado y ponle, no sé, 5. ¿Sí? Entonces ahora, cuando me refiero a automático, es lo siguiente. Ahora vale 10. Eso es lo que me refería cuando trabajara de forma automática, que cuando nosotros le cambiemos el valor al lado, nos lo cambie directamente todos los resultados. Ok. Y entonces, bueno, pero lo tienes perfecto. Entonces, para que hagas lo mismo con el rectángulo, que ahí es donde se empieza a utilizar, pues los paréntesis. Ah, Eh, listo. Ya voy a revisar cómo se hace. vale. Para tu compañera que tenía la pregunta, ¿con esta explicación te ayudó o sigues con algo para ayudarte? ¿Puedes dejarte compartir pantalla, por favor?
Yo creo que ya fue tiempo suficiente. ¿Cómo van? Si pudieron, ya terminaron o tienen alguna duda. Yo tengo una duda con la parte que dice longitud. Sí. Dime. Pues es que como dice 2 cuando es el perímetro del rectángulo, cuando dice 2 por la altura, bien, pero cuando dice después 2 por la longitud, ¿longitud qué es como tal? La altura. La misma base. Ah, ok, la base. Ok. Ah, ok. Listo. ¿Y el resto de personas? Bien, Diego, bien. Por ejemplo, ¿ya lo tienes terminado, Hernando? Sí, señor. ¿Me lo puedes mostrar, por favor? Ya, ya lo muestro. Ah, no, perfecto. Pensé que, pues con otros grupos se va a tener la experiencia de que nos demoramos un poquito más en esta parte, pero que vamos avanzando rápido aquí. ¿Ya están viendo o no? No, señor. Ahora, Ahora sí, señor. yo le hice en dos cuadritos. Uno del Perfecto. área del cuadrado, le coloqué el valor de 5 al lado, coloqué la fórmula abajo, lado por lado, y el resultado abajo 25. Ok, El perfecto. perímetro lado por 4 y el resultado 20. ¿Me dejas ver la fórmula del perímetro, por favor? La fórmula del perímetro, Sí, señor. listo. Del perímetro del rectángulo. Discúlpame. Al lado por 4. Ah, ya. C7 por 4. O sea, al Sí, lado por 4. señor. ¿Y el rectángulo? Y el rectángulo le hice 2 por G7 más 2 por G6. Ok, vale, está perfecto. Pero entonces, en este tipo de casos, también podemos utilizar en la jerarquía de fórmula nos dice que los paréntesis. Entonces es mucho, por ejemplo, cuando estoy utilizando funciones más extensas, es mucho más fácil pues hacerlo con este tipo de paréntesis para poder separar una fórmula pues de otra, ¿ok? Pero ahora eso pues todo está perfecto. O sea, es decir, si tú cambias, no se cambia cualquier valor, te lo va a cambiar automáticamente. Ok. ¿Cómo sería la jerarquía de los paréntesis en el caso del perímetro, que son dos fórmulas? Ok, Es una suma de dos resultados, de dos multiplicaciones. sí señor, por ejemplo. No, la fórmula que tienes en este momento está perfecta, sino que te hacía el ejemplo de que cuando tuvieras una fórmula más larga, pues lo puedes hacer es con paréntesis para saber qué operación va con qué operación. Por ejemplo, la primera operación tenías 2 por el valor de la altura, ¿sí? Entonces hasta Sí. ahí va un paréntesis. Ah, ya. Sí, pues simplemente es cuando lo utilices para fórmulas más largas. No, Ah, pero listo. esto está perfecto. Muchachos, ¿alguien tiene alguna duda o podemos ir avanzando con lo siguiente? Que tomar ese silencio como pues que todos lo comprendimos. Entonces, para que porfa, en esa misma carpeta donde contaban el trabajo, eso que acá, ese ejercicio que lo acaban de hacer, pues para que porfa lo vayan subiendo. Aprovecho para decirles de una vez que este ejercicio puntual no va a ser calificable. Sin embargo, futuros trabajos sí lo van a hacer y estos van a ir ligados con su asistencia. Ya vamos a pasar el link de la asistencia. Para nosotros poderles entregar un certificado que se les va a entregar al final del curso, tiene que contar con un 80% de la asistencia y pues con una calificación respectiva para hacer los trabajos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a, vamos a seguir con este rápido repaso acerca de Excel, que pues como les digo va a ser bien necesario pues, para este curso, ¿ok? Vamos a seguir con dos fórmulas que son también bien importantes, que son las de contar y contarar. ¿Cómo funcionan las fórmulas de contar y contarar? Lo primero, para la forma de redactarlas es, recordamos, siempre con un igual para iniciarlas y simplemente ponemos contar. Y lo mismo para la de contarar. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fórmulas? Pues contar simplemente lo que hace es dentro de un rango que nosotros le demos a la fórmula, va a tomar todas las casillas que estén llenas de datos numéricos y va a contar. Por ejemplo, tenemos 13 casillas llenas de datos numéricos. Entonces nuestra fórmula nos lo va a contar en ese apartado. Pero si por dicho caso nosotros no tuviéramos nada acá, 100 va a cambiar a 12.
Si nosotros, no sé, y si en vez de no tener nada tuviéramos una palabra, pues no va a pasar nada, porque como les digo, esta fórmula se encarga solamente de tener datos numéricos. Sin embargo, contará si toma caracteres. Es decir, por ejemplo, un segundo, para hacer el contraste, vamos a tomar ese rango de acá al lado, tiene 13, ¿verdad? Pero entonces, si yo le pongo un valor, es que está mal escrita, yo sí se me asusté, contará. Si nosotros le ponemos caracteres, los caracteres recuerden que son letras, lo va a seguir contando dentro de su contará. Esta pues es una fórmula que nos sirve mucho, por ejemplo, si tenemos, hagan de cuenta que 500 datos, pero nosotros no sabemos ese número. Simplemente pues seleccionamos los 500 datos, ponemos contará, y con esta forma pues vamos a tener el valor exacto de cuántos datos estamos recolectando. Igual pues con contará, la única diferencia como les digo es, toma pues caracteres. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir también con estas tres fórmulas, muy básicas también. La del promedio. Nosotros sabemos que para nosotros sacar un promedio es la cantidad de datos, pues por eso, madre, se me olvidó. Es la suma de datos dividido entre la cantidad de datos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos, no sé, unos 20 datos y necesitamos sacar ese promedio, nosotros no podemos ponernos a un dato más otro dato más otro dato más otro dato, sino que simplemente pues vamos a tomar esta fórmula. Entonces, recordamos, al igual que todas, escribimos promedio, seleccionamos las casillas correspondientes y le damos a insertar, ¿sí? Nos va a sacar directamente el promedio dentro de este rango, ¿ok? Pues una fórmula bastante sencilla de usar, que lo mismo nos va a servir para sacar promedios de tablas que sean extremadamente grandes, ¿ok? Entonces, en vez de hacerlo manual de este más este, más este, más este, más este, y lo divido, pues simplemente lo hacemos con esta fórmula dentro de un rango. Ahora, estas de mínimos y máximos, pues como su propio nombre lo dice, es para poder encontrar el valor mínimo y el valor máximo dentro de un rango. Por ejemplo, escribimos nuestra función. Para mínimos es min, así como las tres primeras letras de este mismo va a ser min. Lo seleccionamos y ponemos el rango de donde vamos a sacar pues el valor mínimo. Le damos enter y nos va a encontrar pues el valor más pequeño, en este caso 1. Y va a ser exactamente lo mismo con máximo. Le escribimos las tres primeras letras de máximo y seleccionamos el rango donde vamos a sacar el número y nos va a encontrar directamente pues esto mismo, ¿ok? Bueno, muchachos, como les decía, esto es un repaso de fórmulas que vamos a utilizar pues demasiado, pero que es muy importante recordarla, pues que no todo el mundo la sabe. Entonces, de estas 5 fórmulas que acabamos de ver, ¿alguien tiene algún tipo de pregunta? No, por ahora no. Ok, entonces, pues vamos, lo siguiente que vamos a hacer, les voy a, por medio del chat, les voy a mandar el link de la asistencia. Por favor, llenen. Este link de la asistencia les va a aparecer si son de la sala 1 o de la sala 2. En este caso, recuerden, somos la sala 1. Y de resto, pues todos los datos que ustedes ya conocen. ¿Ok? Mientras yo hago esto, les voy a dejar con mi compañero Miguel, que pues les va a seguir dando un pequeño repaso acerca de este curso. Muy buenas noches, muchachos. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Antes de empezar, quiero pedirles disculpas por el mal manejo que sucedió el día de hoy. Nunca nos había pasado esto con el Meet. No teníamos las credenciales para dejar entrar a las personas. Espero que el día de mañana nosotros nos organicemos de tal forma que eso no vuelva a suceder, ¿no? Porque es que el día de hoy entramos muy poquitas personas y esperábamos por muy poquitas personas, esperábamos 30 y somos menos de, no he visto ahorita que en mi chat somos como 15 personas. Entonces, pues no llegó la mitad de lo que esperábamos, ¿no? Entonces, sin embargo, vuelvo a pedir disculpas, reitero, volver a pedir disculpas. Entonces, mi nombre es Miguel Ángel Lugo, estoy estudiando actualmente Ingeniería de Sistemas y yo voy a ser el tutor de este pequeño curso de Excel intermedio, en el cual ya tengo experiencia en el de Excel básico que acabamos de dar con mi compañero Diego y con mi compañero Daniel Telles, que en este momento del día de hoy no pudo ingresar, pero va a estar para la próxima clase. Bueno, muchachos, entonces, como mi compañero indicaba, creo que yo tengo el link de asistencia. No, ya lo enviaron, listo. Como mi compañero indicaba, el día de hoy vamos a hablar o vamos a hacer una introducción a lo que es Excel, ¿no? O Excel, recordando Excel básico. Entonces vamos a compartir pantalla rápidamente. ¿Dónde está el recurso de Excel? Creo que sí, ya pasó el tiempo de
La verdad es que no tendría respuesta para esa pregunta, pero creo que aún no se ha pasado el tiempo. Si quieres, ahorita yo pregunto y por medio del grupo de WhatsApp te doy la información, ¿listo? Sí, profe. Profe, es que como tal, yo no había visto muy bien el WhatsApp por problemas técnicos. Entonces, era para certificar eso. Sí, dale. Igual creo que ya estás en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Voy a enviar, sin embargo, voy a reenviar el link del grupo por si alguien acabó de entrar o algo así parecido. Eh, Permítame un Profe, momento. ¿me confirmas por WhatsApp, por favor? Sí, tranquilo. Por el grupo de WhatsApp reconfirmo la información que me está requiriendo. Listo. Bueno, entonces muchachos, ya teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a hacer un recorderis de lo que es Excel, ¿no? De lo que es Excel básico. Que si nosotros recordamos o si ya vieron Excel básico, habían funciones básicas. ¿Cuáles eran las funciones? Bueno, mi compañera ya las acaba de explicar. Las funciones son las que se encargan de hacernos la vida más fácil en Excel, ¿cierto? Por ejemplo, la de la suma, que en vez de yo ponerme a sumar, por ejemplo, aquí, en esta celda, ponerme a sumar 2 más 2, pues ya hay una función que me evita toda esta tarea y, eh, y perdón, ¿qué? Bueno, que hay una función que ya me facilita toda esta tarea, en vez de escribir todos estos números, digamos, escribir una cantidad específica de números y que demuestre la suma, perdón, porque me fui más de más, y hay una función que me evita hacer todo este trabajo. Entonces, eso es lo que nos ayuda a las funciones. ¿A qué? A que la vida o el manejo de Excel sea más fácil y no se nos enrede todo esto. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta esto y sabiendo que es una función, rápidamente nosotros vamos a intentar recordar las funciones más básicas que vimos en Excel básico. Si ustedes no la vieron, aquí la vamos a aprender de una vez. Entonces, creo que ahorita estaba revisando el Meet, hay personas con las que estuvieron en Excel básico, ¿no? Entonces creo que estas funciones se le van a recordar mucho. Entonces aquí yo tengo un cuadro donde tengo las funciones específicas, espacio, reemplazar, minus C, mayús C. Yo creo que alguno ya está recordando de estas funciones, ¿no? Izquierda, derecha, largo, concatenar, aleatorio entre, aleatorio, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hay que aclarar que hay funciones, bueno, hay varios tipos de funciones que retornan o devuelven un número específico. En este caso, por ejemplo, aleatorio, devuelve un número. ¿Qué quiere decir un número? Listo, vamos a dar un ejemplo aquí rápidamente. Si yo le doy aquí igual, le pongo aleatorio, ustedes pueden ver cómo Excel nos da la ayuda aquí, podemos evidenciar aquí, cómo Excel nos da la ayuda de que lo que queremos está aleatorio entre y está subtotales. En este caso, pues vamos a requerir aleatorio, ¿cierto? Entonces, Excel, además de decirnos o darnos un menú de ayudas, no, nos informa qué es lo que hace esto. Entonces aquí nos está explicando. Devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. Listo. Ya teniendo en cuenta esto, pues nosotros le damos tabulador para que se rellene, ¿cierto? Acá se rellenó automáticamente y evidenciamos este cuadrito acá que no me está pidiendo ningún argumento. ¿Qué son argumentos? Listo, muchachos, vamos rápidamente a explicar qué son argumentos para que ustedes tengan claro los argumentos. Entonces vamos aquí con aleatorio entre, pero vamos a hacerlo aquí rápidamente. Ignoren en este momentico, ya les explico qué es aleatorio entre. Listo. Como ustedes pueden evidenciar aquí, permítanme, como pueden evidenciar la función, ¿cierto? Es la misma función que está aquí, que escribimos a mano. Pero esa función de aquí tiene el paréntesis, todo bien hasta ahí, los paréntesis, uno que abre, uno que cierra, ¿cierto? Pero adentro de los paréntesis tiene un inferior y tiene un superior, ¿cierto? Estos son parámetros y se separan por punto y coma, ¿listo? Es decir, que esta función, aleatorio punto entre, me está pidiendo un parámetro que es inferior, ¿cierto? Que ya voy a explicar qué es inferior, que dentro de un momento ya lo vamos a explicar. Y cuando acabe de inscribir este parámetro, tengo que indicarle a Excel que ya no voy a escribir más este parámetro o que ya no le va a mandar nada más con un punto y coma y después me está pidiendo otro parámetro que es el superior. Entonces el segundo parámetro. Eso es lo que significan los parámetros. ¿Listo, muchachos? Esto nos ayuda a que nosotros
tengamos la facilidad de saber qué va a haber o qué se necesita o qué tiene que haber adentro de los paréntesis para que esta función funcione. ¿Listo? Recuerden que si tenemos algún tipo de duda me pueden levantar la mano, interrumpir con el chat de voz o incluso con el Meet ahí para... Repite, porfa, para qué son los parámetros, profe. Listo. Sí, señorita. Listo. Entonces, en este momento vamos a hacerlo con una función más fácil. Vamos entonces, igual, suma, listo. Ahora sí. Esta función suma, si nosotros recordamos, Excel básico, es la que nos hace la suma. Es lo mismo que sumar 2 más 2, 3 más 3, pero aquí no vamos a utilizar ningún más, sino vamos a usar parámetros. Ah, ¿qué quiere decir parámetros? Listo, vamos a explicarlo rápidamente. Esta es la función, ¿cierto? Suma, con los paréntesis ya cerrados, 1 y 2. Aquí está la función normal, sin los paréntesis. ¿Por qué? Porque hasta ahora vamos a digitar los parámetros. Ya teniendo en cuenta que los parámetros van dentro de los paréntesis, entonces vamos a explicar rápidamente qué es un parámetro. Listo. Los parámetros son lo que debe ir dentro de las funciones o lo que tiene que tener una función por obligación para que la función funcione. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dejando lo técnico, vamos a explicarlo más fácilmente. Para que una suma funcione, pues necesito dos números como mínimo, ¿cierto? Un número X y un número Y para que estos dos se sumen y me dé un resultado Z. ¿Sí me hago entender? Entonces, vamos aquí rápidamente a digitar acá. Entonces necesito un número X, ¿cierto? Más un número Y para que me dé un resultado Z, ¿cierto? Que si nosotros dejamos el álgebra o las letras aquí y lo reemplazamos por un 2 y el Y lo reemplazamos por un 3, pues Z va a ser igual a 5, ¿cierto? En este caso, los parámetros el primer parámetro vendría siendo 2 y el segundo parámetro vendría siendo 3. Que en número 1 pues debería ir el 2 y en número 2 debería ir el 3. ¿Todo claro hasta ahí, muchachos? ¿Ya ve que claro que son los parámetros? Que son los datos que necesitan una función para realizarse. Correcto, muy bien. A ver, ¿quién dijo eso para llevarse el punto? Aunque todavía no tenemos la lista, pero lo voy a anotar para acá en un cuaderno. ¿Quién lo dijo? Karina. Sí, señora Karinita. Los parámetros son los que se necesita para que una función funcione correctamente. Si nosotros hacemos el ejemplo con suma y le mandamos que un 2, punto y coma y un 3, pues me va a volver, cerramos paréntesis, recordemos muchachos, cerrar paréntesis y darle enter, y pues obviamente nos devolvió el 5, ¿no? Pero pues no estamos haciendo con nada numérico, vamos a hacer con funciones de tipo texto. ¿Qué quiere decir tipo texto? Pues que cuando termine la función me va a volver un texto. Con excepción de aleatorio entre, que ya vamos a explicar rápidamente qué significa aleatorio entre, ¿listo? Bueno, ya teniendo en cuenta las partes de las funciones, que recordemos las funciones siempre empiezan con un igual, después con el nombre de la función, digamos en este caso aleatorio, ¿cierto? Y después con el parámetro adentro. Sí, nosotros evidenciamos que aquí aleatorio, como se pueden dar de cuenta, esta está la función, como lo está aquí, pero adentro del paréntesis no hay nada, está vacío. Esto quiere decir que este tipo de función no pide ningún parámetro. ¿Qué quiere decir que no pide ningún parámetro? Pues que yo puedo cerrarlo aquí de una vez, darle enter y de una vez funciona y no me va a saltar ningún tipo de error. ¿Listo, muchachos? Ahora, permítanme, ya. Vamos a borrar esto aquí, vamos a hacerlo a donde es y vamos a explicar rápidamente para qué sirve aleatorio. Bueno, entonces como su nombre lo indica, la palabra aleatorio es algo que va a traer totalmente al azar. Bueno, al azar no, porque cuidado, al azar es cuando nosotros sabemos los posibles resultados. Aleatorio es cuando va a traer un número completamente random o completamente desconocido, pero de un rango específico. ¿Qué quiere decir un rango específico? Como aleatorio nos indica, vamos a escribirlo aquí una vez, nos va a traer un número aleatorio, tabulador. Vamos a darle a esta herramienta que nos sale aquí. ¿Para qué? Inserción de función. Esta nos da una pequeña definición de lo que es la función y con esto nosotros tener como una retroalimentación y saber qué hace esta función, ¿cierto? Entonces aquí dice, devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. Esto quiere decir que va a traer un número totalmente al azar o aleatorio en este caso, de entre 0 y 1.
¿Qué quiere decir esto? Que va a traer números decimales, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, bueno, así hasta el infinito, 0.21, 0.22, 0.23, 0.100, 0.2000, 0. Bueno, así hasta el infinito. Y esto se va a actualizar cada vez que yo digite en otra celda. ¿Qué quiere decir esto? Yo digito aquí, enter, y se actualizó. ¿Sí pueden iniciar cómo se actualizó? Otra vez, se actualizó, se actualizó, se actualizó. Esto se actualiza cada vez que yo digite en una celda nueva. ¿Listo, muchachos? Vamos a borrar esto aquí. Teniendo en cuenta cómo funciona el aleatorio, que son números de 0, entre 0 y 1, y nunca se va a pasar de 1, nunca va a ser menor de 0, pues porque están en un rango ya específico o ya determinado. ¿Qué quiere decir determinado? Que ya está preestablecido, que nunca va a cambiar. Nosotros, ¿cómo lo podemos cambiar? Sencillo, haciéndolo lo que nuestro compañero nos enseñó, las fórmulas básicas. Permítanme un momento, muchachos, que me están escribiendo. Un momentico, permítanme 2 minutos. Listo, muchachos, voy a explicar rápidamente, voy a terminar de explicar este aleatorio y vamos a hacer algo que nos acaban de mandar por correo, que es muy importante que ustedes hagan para dar inicio como Excel, a este curso de Excel rápidamente. ¿Listo? Entonces vamos a explicar el aleatorio para no dejar ahí a seca, ¿cierto? Como dirían por ahí. Bueno, entonces, si no estoy mal, íbamos en que, ya, como nuestro compañero nos enseñó las fórmulas básicas matemáticas, nosotros podemos cambiar este número. ¿Cómo? Sencillo, después de aleatorio o después de la función, todo esto es una función, ¿cierto? Todo esto equivale al número que esté aquí. En este caso, equivale a 0,3300. Bueno, todo eso equivale. Que si yo lo multiplico por 2 y le doy enter, pues se va a aumentar el número. ¿Por qué? Se dobló, digámoslo así. Que si yo lo actualizo en otra celda, pues se va doblando y se está multiplicando cada vez en 2. Recordemos que una multiplicación o una de las leyes de la multiplicación es que todo número multiplicado por 0 pues da 0, ¿no? Entonces por eso es que no se ve mucho cambio. ¿Por qué aquí sí dio 1? Pues sencillo, muchachos, pues porque hay muchos números aquí detrás, si ustedes se van a poder dar cuenta. Entonces, pues estos se van sumando hasta que llega a cierto determinado punto y que ya tiene que dar uno por obligación porque los decimales no les da. Esto tiene cierta cantidad de decimales, que si no estoy mal son 3, 6, son 9 decimales máximos que puede tener. ¿Que yo le puedo aumentar esto? Yo le puedo aumentar esto hasta el infinito. Hay un punto que ya me empieza a salir más ceros y más ceros y más ceros. ¿Sí pueden evidenciar? Eso ya no me los va a rellenar. Porque Excel ya no va a tener la capacidad de rellenar esto. Pero uno normalmente casi nunca maneja toda esta cantidad de decimales, ¿listo? Permítame. Entonces siempre normalmente uno maneja 4, 5, por mucho 6 decimales. Entre más uno esté cerrando el decimal, más se va acercando a un número. En este caso se acercó a 2. ¿Por qué? Pues porque estaba a 1.9. Entonces esto es como la matemática. Recordemos que en un número decimal, cuando esté, digamos, 1.6, se va a acercar al número siguiente. O cuando nosotros compramos algo que vale 2.970, pues se acerca al 3.000, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces, en este caso vamos a dejar con los mismos decimales que teníamos. Y ahora vamos a intentarlo con una suma, por ejemplo. Entonces, más 2. Recordemos que va a traer un número de 0 a 1. Entonces, en este caso, pues va a ser 2, ¿no? Pues porque es 0 más 2, 2. Obviamente, ¿no? Que si multiplicamos esto por 2, pues ahí se me fue un apóstrofo. Y ahí sí lo multiplica. Bueno, nosotros vamos ahí, hoy vamos intentando experimentar con todo esto que nos ha enseñado nuestro compañero de las fórmulas matemáticas y aleatorio. ¿Listo, muchachos? Ahora, vamos a dar una herramienta fácil para que ustedes tengan que rellenar esto rápidamente. ¿Qué quiere decir rellenar esto rápidamente? Si ustedes dan de cuenta, esto es una tabla, ¿cierto? Que va desde la celda 4, perdón, desde la fila 4 hasta la fila 9. Que yo quiero que esto también tenga aleatorio hasta acá. Sencillo. O yo le doy doble clic a esto. Bueno, es que esto no es una tabla dinámica. O si ustedes se dan de cuenta aquí, hay como un cuadrito chiquito, un cuadro pequeño. Ustedes, cuando lo tengan aquí, lo arrastran, lo sueltan y automáticamente este va a traer toda la misma fórmula.
y todas las mismas fórmulas, que la trajo con las sumas, pues no quería que la trajera con las sumas, pero pues no importa, vamos a dejarlo así. Así nosotros ahí ahorramos una cantidad de tiempo y, y así podemos hacerlo con diferentes fórmulas, con un contar A, con una suma, con una resta, con una multiplicación. Bueno, eso es Excel básico, ¿no? Recordemos que estamos haciendo una introducción pequeña. Muchachos, los voy a dejar un momentico con mi compañero que les va a explicar una cosa o un formulario que hay que llenar para poder hacer vigencia al final el certificado. Listo, muchachos, no nos demoramos con esto y para continuar con las siguientes fórmulas básicas. Bueno, muchachos, que pues interrumpió la explicación, pero es que nos acaba de llegar un correo de algo que es totalmente obligatorio. Entonces, para que porfa todos en este momento les voy a enviar este documento por el link de la clase. En este documento van a encontrar una prueba, nosotros la conocemos como la prueba de aprobación o la prueba de contraste. Esta prueba la vamos a hacer al inicio del curso y al final, pues para que, como su propio nombre obliga, contrastemos los aprendizajes que tenemos en este momento con los que vamos a tener en un futuro. Entonces, para que por favor se pongan a diligenciarla, es totalmente obligatoria, puesto que en el momento que nosotros estemos revisando las personas que van a ser certificadas, este documento va a ser pues, un requisito para esto. Entonces, para que porfa se pongan a diligenciarlo. Ah, y bueno, otra cosa con respecto, nos acaban de informar que efectivamente las inscripciones todavía no están del todo cerradas, entonces si conocen a alguien que todavía se quiere inscribir, pues este es el momento de hacerlo, puesto que no sé hasta qué momento se ha permitido que sigan las inscripciones abiertas.
Listo, muchachos, continuemos. Termino, profe, ya regálame un minutico más, por favor. Listo, dale, tranquila. Listo, entonces continuemos ahora sí, muchachos. Listo, Karina. Listo, ¿todos preparados? Bueno, entonces, como les comentaba, muchachos, em, estamos hablando de aleatorio, ¿no? Recordemos que aleatorio, recuerden esto, muchachos. em, Recordemos que aleatorio es una función aleatorio solo, ¿no? Solo aleatorio. Estoy hablando de este aleatorio de aquí, que no tiene nada de entre, nada, nada, solo aleatorio. Aleatorio es una función que me trae un número totalmente aleatorio, como dice su nombre, entre 0 y 1. ¿Listo? Solo entre 0 y 1. Yo los puedo cambiar con una fórmula matemática, pero esta solita me trae un número entre 0 y 1. ¿Listo? Para tener esto en claro, por si ahí sale algún tipo de evaluación o algo, ya le echa ahí con una pista, ¿no? Bueno, entonces continuemos. Ahora vamos aquí con aleatorio entre. Aleatorio entre es la misma cosa que, o funciona, es muy similar, es demasiado similar y funciona igual que aleatorio.entre, con la única diferencia de que esta necesita dos parámetros para funcionar. ¿Qué quiere decir dos parámetros? Pues como nosotros habíamos dicho anteriormente, como habíamos explicado anteriormente, que los parámetros son los que hacen que una función funcione, ¿cierto? Eh, bueno, entonces está teniendo en cuenta eso. Vamos aquí a escribir, recordemos el igual, aleatorio. Pues aquí me sale el aleatorio normal, ¿cierto? Pero yo no lo quiero. Vamos a bajar uno con la flecha hacia abajo y aquí sale aleatorio entre, que este dice, devolver un número aleatorio entre los números que especifique. Esta es la definición pequeña, un pequeño resumen de lo que hace esta función. Entonces dice, devolver el número aleatorio, cuidado ahí, el número aleatorio, o sea, un número aleatorio entre los números que especifique. Esto funciona como un intervalo o como, ¿cómo se podría decir esto? Un, como un rango. Eso funciona como un rango. Es decir, ahora vamos aquí rápidamente teniendo en cuenta nuestra función que la digitamos a mano y esta es la función que nos ayuda a Excel como se debería redactar normalmente. Entonces, ya tenemos el nombre aleatorio entre, lo tenemos aquí, bien. Ahora ya tenemos un paréntesis, bien. Acá hay otro paréntesis, bien. Ahora nos está pidiendo dos parámetros, uno que sea inferior y uno que sea superior. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Bueno, esto quiere decir que en inferior necesitamos, como habíamos dicho anteriormente, es un rango. Entonces, en inferior necesita un número que sea inferior, es decir, puede ser 0, permítame, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, ¿cierto? Y en superior me está pidiendo un número que sea mayor,
Es decir, que sea 2, que sea 3, que sea 4, que sea 5, siempre mayor al inferior, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Pues va a haber un rango entre el primer número y el segundo número para que me traiga un número aleatorio entre estos. ¿Sí me hago entender ahí, muchachos? Entonces vamos a hacer rápidamente. Vamos a verlo con la insertar función, que esta es una herramienta que nos ayuda o nos da Excel para entender qué significa cada uno, ¿cierto? Entonces aquí estamos en aleatorio entre, miren, aleatorio.entre, entre, y estamos parados pues, en la casilla de inferior. Y acá nos da una pequeña definición. Entonces, ¿esto qué quiere decir aquí? Inferior es el entero más pequeño que volverá aleatorio.entre. Recordemos que eso es un rango, ¿listo, muchachos? Entonces, si yo le pongo 0 en inferior, por pura lógica debe ir un número mayor a 0 en superior, que podría ser 1, que es lo mismo que estábamos haciendo anteriormente, pero puede ser también 10. Entonces si yo pongo esta condición que está aquí, esto me puede volver o me puede volver o un 2, o me puede volver un 1, me puede volver un mismo 0, o me puede volver un 10, pero nunca va a ser mayor a 10, nunca va a ser menor a 0. ¿Listo, muchachos? Para esto funciona aleatorio entre. Entonces vamos a poner aquí un número inferior a 1, por ejemplo. Y un número superior, digamos que es a 100. Es decir, que cuando yo le dé a aceptar me va a traer un número entre 1 y 100. Me puede traer 50, me puede traer 60, me puede traer 80, me puede traer 99, me puede traer 99,9999999, pero nunca va a ser 100. No, si 100 sí va a ser, me puede traer 100, me puede traer 1, pero nunca va a ser mayor a 100, nunca va a ser menor a 1. ¿Listo? Si yo le doy aquí Enter, me trajo 26. Este funciona igual que el aleatorio de aquí, es decir, que si yo le pongo una S aquí, se va a actualizar, que si yo le pongo una W aquí, se va a actualizar, que si yo le pongo un 2 aquí, se va a actualizar. ¿Listo, muchachos? Eh, Teniendo en cuenta esto, miren, si se actualiza cada vez, aquí casi la atinamos al 100, a veces es muy difícil que se atine a los rangos máximos, pero si es posible, si de tanto uno hacerle, se puede, pero eso. Vamos a borrar esto rápidamente aquí. Listo. Una pregunta, ¿la función solamente sirve para enteros o también lanza decimales? Claro, si las decimales, lo que pasa es que esta, esta celda de aquí, o este campo de aquí, lo tenemos es con el estándar millares sin decimal. Si yo le aumento los decimales, pues él me los va a empezar a aumentar. Bien. Bien. Lo que pasa es que yo le puse un rango entero. ¿Se dan cuenta? Yo le empiezo a poner rangos. Aquí creo que va aleatorio entre. Yo le empiezo a poner rangos, digamos un rango que no se pase de 1,3 y no se pase de 5,4, entonces sí me empieza a traer decimales, ¿listo? Pero normalmente casi nunca los trae porque aleatorio.entre siempre intenta buscar un número entero, ¿listo? Por eso es mejor a veces cuando usted quiere un decimal exacto, usar aleatorio normal, ¿listo? Ah, listo, listo. Bueno, entonces, recordemos que estas dos funciones, que más adelante vamos a explicar que es una función volátil, estas dos funciones de aquí son funciones volátiles, que cuando nosotros vayamos a ver condiciones, las funciones volátiles, rápidamente una introducción pequeña en lo que cuando vamos a ver condiciones, una condición es que se cumpla algo si una condición es verdadera o una condición es falsa, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, como son funciones volátiles, ¿qué quiere decir una función volátil? Para no enredarlos así rápido, que es incierto lo que va a ser, ¿cierto? Que no se sabe si, en este caso, por ejemplo, aquí, que está de 1 a 100, no se sabe si va a ser un 2, si va a ser un 3, si va a ser un 4, si va a ser un 100, si va a ser un 59. Bueno, como es una función volátil, no la podemos introducir una condición. ¿Por qué? Porque Excel va a decir esto no sé qué es. Entonces, por eso, entonces tenga cuidado con eso. Más adelante vamos a entrar en ese tema más fuerte y vamos a tener en cuenta esto. Vamos a quitar los decimales que no nos gusta verlos. Y pues hacemos lo mismo ahorita, arrastramos hasta aquí para que todos estos queden con números aleatorios y por el momento vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que vamos a aleatorio normal con una suma aquí, pues que la quitamos aquí, no afecte mucho, y un aleatorio punto entre que es con rangos, recordemos los rangos. En este caso pusimos un rango de 1 a 100, pero si yo lo quiero disminuir de 1 a 10, pues me va a traer números de 1 a 10, efectivamente. 7, que si yo actualizo aquí, 10, mire, me trajo el máximo de este. Bueno, vamos a verlo así. Ahora, ya teniendo en cuenta esto, ¿cierto, muchachos?
vamos a usar ahora las dichosas funciones básicas de texto. ¿Qué son las dichosas funciones básicas de texto? Son las que me retornan texto. Recordemos que aleatorio.entre me retornaba o me devolvía cuando yo acababa la función números, como lo podemos iniciar aquí, números, ¿bien? O números enteros o sean ya números decimales. Aquí, como tanto concatenar, bueno, largo no me va a devolver, largo es la excepción, en este caso, vamos a colorearlo aquí con un rojito, con un verde mejor, con este verde, aquí también con este verde y aquí también con este verde. Listo. Las que están en verde son las que me retornan un número o un número entero. En este caso largo me va a volver un número entero, pero ya ahorita más adelante vamos a mirar. Todas estas que están en amarillo me va a devolver texto. ¿Listo, muchachos? Funcionan solo cuando quiero que me retorne un texto. Entonces ya vamos a uno por uno. En este caso vamos a mirar con concatenar. Como su nombre lo indica, concatenar. Concatenar es unir, fusionar, perdón. Complementar también podría ser una de las pequeñas definiciones de concatenar. Pero ya con esas pequeñas definiciones ya sabemos más o menos qué es concatenar, ¿no? Entonces concatenar es unir dos textos o dos celdas y juntarlas en una sola celda. Por ejemplo, aquí yo tengo el ejemplo. Permítanme, muchachos. Yo tengo aquí el ejemplo de estos nombres. Si ustedes los pueden evidenciar, estos nombres ya están separados. Vamos a hacer el ejemplo aquí con Daniel Telles. Vamos a poner Telles aquí. Poner Cruz aquí. Poner Pulido. Aquí. Gutiérrez. Aquí. Vamos a bajar esos así críticos. Bueno. Ahora yo quiero que Daniel Telles y Telles otra vez queden pegados estos dos. ¿Sí me hago entender? O sea, que tengan el mismo apellido dos veces. O que yo concatene la celda D11 y concatene la celda B11. ¿Listo? Es decir, esta celda con esta celda. Muy fácil. Esta función es demasiado fácil. No se vayan a enredar en esta función, que a veces muchas personas se enredan con esa función, pero es realmente fácil. Entonces, nos dirigimos a la celda donde queremos que la función se haga. Vamos a dar igual. La función se llama concat. Entonces vamos a escribir aquí salió, miren, si pueden iniciar. Concat. Antiguamente en Excel antiguo se llama concatenar. En este caso en mi Excel, que es la versión más actual posible, se llama concat. Entonces, vamos a darle tabulador. Y aquí me está pidiendo un parámetro. Solo un solo parámetro me está pidiendo. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos a dirigirnos aquí rápidamente para leer para qué me pide este parámetro. Entonces, aquí está diciendo texto 1. Entonces, nos dirigimos aquí y leemos qué es lo que me está pidiendo. Entonces, texto 1. Bueno, aquí me está diciendo que puedo ingresar 254 caracteres. Y aquí me está diciendo cadenas o rangos de texto que se unirán a una sola cadena de texto. Bueno, como ya les había indicado anteriormente, si yo le pongo aquí S a este, yo le pongo A a este, yo le pongo a este R, pues al final me va a mostrar un SAR, ¿cierto? Pues porque concatenó o juntó la S del primero, la A del primero, y la A del segundo y la R del segundo, ¿listo? Eso es lo que hace sencillamente concatenar. Ahí digamos que yo lo hice quemado. ¿Qué quiere decir quemado? Que yo mismo digité las teclas. Pero nosotros podemos hacerlo uniendo, digamos, celdas. Por ejemplo, estas dos. Entonces vamos a hacerlo con ese ejemplo. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a escribir concat tabulador. Entonces vamos a darle aquí. Normalmente yo siempre tiendo o prefiero hacerlo aquí. ¿Por qué? Porque aquí es más fácil. Es una ayuda visual que nos da Excel y pues evita errores, ¿no? Entonces en texto 1, pues vamos a digitarle que esta celda, B11. Vamos para el texto 2, que nosotros podemos evidenciar aquí cómo va o qué es lo que tiene adentro texto 1, que en este caso es Daniel Telles, ¿cierto? Acá podemos ver cómo va el resultado hasta ahora, aquí. Y acá pues, puede ser otra forma de ver el resultado de la fórmula. Mire, en este caso solo va Daniel Telles, ¿listo? Si yo aquí, en texto 2, pongo, por ejemplo, esta celda, en este caso,
Si vemos el resultado, está quedando Daniel Telles y Daniel Telles pega otra vez, ¿cierto? Daniel Telles no solo el apellido Telles 2 veces, está quedando pegado otra vez. Esto sucede porque concatenar o la función concatenar no tiene la forma de saber cuándo hay una palabra y debería ir un espacio. Entonces nosotros somos ya expertos en Excel, ¿cierto? Debemos tener en cuenta esto. Concatenar nos sirve para unir diferentes tipos de texto, es decir, alfanumérico es, pues yo aquí pongo un 2, aquí yo puedo poner un 3, incluso yo puedo poner espacios, ¿listo? Entonces yo con dejar este espacio, aquí invisiblemente hay un espacio, entonces ya cuando me voy para el otro lado y le digito digamos una R y me voy para abajo, podemos evidenciar, si ustedes se dan de cuenta aquí, que está Daniel Telles, que esto es solo toda una celda, ¿cierto? Es la de B11. Y R, pues es lo que yo mandé quemado, que es esta de aquí. El espacio no se ve aquí, ¿cierto, muchachos? Si yo llego a quitar ese espacio, pues R queda pegado. Y R quedó pegado. ¿Sí pueden evidenciar, muchachos? Entonces tienen que tener en cuenta esto, ¿listo? Entonces vamos a generar el espacio aquí. Vamos a borrar la R y vamos a introducir Telles. Le damos Enter y como pueden evidenciar, ya quedó con su respectivo espacio. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda por el momento de concatenar? Una fórmula demasiado básica y que retorna un tipo texto. Listo. Vamos a hacer lo mismo con el nombre Marcela Cruz y con el apellido Cruz, pero ahora vamos a hacerlo a mano. ¿Para qué lo quiero hacer a mano? Para que ustedes aprendan a usar esta fórmula. Entonces vamos a usar concatenar tabulador. Listo. Entonces me está pidiendo texto 1. En texto 1, pues sencillamente nosotros nos dirigimos a esta celda, le damos clic, volvemos aquí y ya dice B12. Recordemos que esto es un parámetro, ¿no? Entonces para nosotros finalizar el parámetro, lo que nosotros deberíamos hacer, o no lo deberíamos, debemos hacer porque Excel nos lo pide, es punto y coma. ¿Listo, muchachos? Perdón, ahí que me moví el mouse. Listo. Es punto y coma para indicarle a Excel que se acabó ese parámetro y va a venir otro parámetro. Ahora, en antiguos Excel, el punto y coma no funciona. Es con una coma. ¿Listo? Eso es en antiguos Excel, muy antiguos. Pero pues, dado el caso, he tenido cursos en donde hay personas que no le funciona con el punto y coma, sino con el coma. Entonces, si a usted no le funciona con el punto y coma, le salta un error, inténtelo con el coma. ¿Listo? En mi caso es punto y coma. ¿Cómo sé yo que ya entré al segundo parámetro? Pues sencillamente, aquí me lo está indicando y me lo coloreó como en negrilla. Si pueden iniciar aquí, aquí está en negrilla. Entonces ahí me está indicando Excel que estoy en el segundo parámetro. Si yo borro este punto y coma, texto 1 o el parámetro 1 se puso en negrilla. Si le pongo punto y coma, el parámetro 1 se puso de color normal, ¿cierto? No, se le borró la negrilla. Entonces aquí ya me está diciendo que estamos en el segundo parámetro. Ahora, recordemos el espacio. ¿Cómo genero yo un espacio? No le puedo dar aquí un espacio porque me va a saltar un error cuando le vaya a dar Enter. ¿Por qué? Porque los tipos textos en Excel se deben colocar dentro de las fórmulas o se debe indicar en las fórmulas con apóstrofos o con doble comilla. Perdón, muchachos, siempre me pasa. Y sin querer, flecha hacia un lado. Ya. Profe, Sí. de igual manera, cuando uno está haciendo la fórmula, el mismo Excel te muestra si necesitas una coma o un punto y coma, ¿cierto? Exactamente, correctamente. Porque en este caso me está mostrando que necesito un punto y coma. Si Exactamente. con coma me estuviera mostrando que es una coma. Si ustedes se pueden dar de cuenta, entonces yo miro si lo puedo acercar un poquito más. Permítame si lo puedo acercar un poquito más. No me permite acercarlo más. Sí, sí. Si se pueden dar de cuenta aquí, está el primer parámetro, ¿cierto? Y después acá hay como un punto y coma que está todo pixeleado porque lo acerqué demasiado. Pero hay un punto y coma al lado del primer parámetro. Eso me quiere decir que mi Excel pide punto y coma en vez de coma. Eso es lo que decía la compañera Karina. Entonces, muchachos, si ustedes no saben si su Excel recibe punto y coma o coma, fíjense en el ejemplo que les da aquí Excel. ¿Listo? Gracias por la aclaración, Karina. Ahora, continuando con esto, recordemos que los tipos de texto dentro de las funciones
Si yo le pongo aquí una S, Excel no me lo va a reconocer porque piensa que voy a digitar otra función. ¿Sí lo pueden evidenciar aquí? Que yo voy a digitar otra función. Y no, para que Excel no se confunda que voy a digitar otra función, necesito poner o empezar un texto con doble comilla. Es decir, inicio la comilla, le escribo aquí el espacio o lo que yo quiera escribir, por ejemplo, cruz, cierro la comilla y le damos punto y coma. Y no, sin punto y coma, le damos enter y efectivamente quedó el cruz. Si pueden evidenciar lo que acabamos de hacer aquí, muchachos, pero digamos que yo no lo quiero aquí así. Vamos a dejarlos con el espacio aquí normal, con el espacio que deberíamos dejar. Ahí está el espacio, punto y coma, perdón, doble comilla, punto y coma. Nos vamos hasta aquí, le digitamos a este apellido, le damos enter y como si nada. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda por el momento? ¿No? ¿Todo claro? Listo, muchachos. Como pueden evidenciar, hizo el concatenar a estas de aquí. Como Naranjo no tiene el apellido a la otra vez para que se concatene, hizo la concatenación, pero como la celda de 15 está vacía, pues no agregó nada, ¿cierto, muchachos? Si yo llego aquí a poner Naranjo, pues ahora sí me la concatena, ¿listo? Muy sencillo, la verdad. Listo, muchachos. ¿Alguna duda por el momento? Vamos a iniciar ahora con la función de largo. Listo, supongo que todo claro por el momento. Ahora, en la función de largo, lo que nosotros debemos hacer, largo, es una de las funciones más fáciles de Excel y digamos que muy usadas también. Lo que nos permite largo es saber cuántos caracteres hay en una celda. ¿Qué quiere decir caracteres? ¿Cuántas letras y cuántos espacios o números o fechas o, pues sí, o características especiales hay en una celda? Es decir, por ejemplo, aquí en Daniel Telles, en solo Daniel hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daniel tiene 6 letras, ¿cierto? Con el espacio sería 7. Y ahora Telles tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 6 y 6, 12, y con el espacio 13, ¿cierto? Entonces, para que nosotros, o lo que se hace con esta fórmula es que nosotros evitemos contar letra por letra y pues nosotros creemos nuestra misma fórmula. Entonces, vamos a darle igual, a quitar largo, tabulador, y este me pide un parámetro. ¿Qué parámetro me pide, muchachos? Me pide un parámetro texto. Que si nosotros le damos aquí la inserción de funciones, digamos, y leemos qué es lo que es texto, pues aquí lo vamos a leer. Es el texto cuya longitud desea conocer. Los espacios cuentan como caracteres. Aquí lo mismo que yo les acabo de decir, nos lo está diciendo Excel. ¿Listo, muchachos? Entonces, en este parámetro texto, lo que debe ir, en este caso lo que debe ir es el texto que queremos saber el número de caracteres que tiene. En este caso vamos a hacerlo con Daniel Telles. Le damos Enter y en todas estas, contando los espacios, obviamente, hay 20 caracteres. ¿Listo, muchachos? Hay 20 caracteres aquí. Ahora, que si nosotros lo hacemos con Marcela, que con Brian, que con Diego, que con Luis Naranjo, y lo soltamos, pues nos va a mostrar el número de caracteres que hay en cada una. Que entre Marcela Cruz y Cruz hay 18, que en Brian Pulido Pulido hay 20, que en Diego Gutiérrez Gutiérrez hay 28, Luis Naranjo Naranjo hay 20. ¿Listo, muchachos? Eso sería todo con la fórmula largo. Muy sencillo, ¿cierto? Bueno, muchachos, continuemos rápidamente con la siguiente función. La siguiente función es una función de tipo texto. Esto de derecha, realmente muy sencillo, es la función también que digamos se usa mucho, que vamos a explicar rápidamente. Nosotros escribimos igual derecha y acá pues nos dice rápidamente la definición. Entonces dice, devuelve el número específico del carácter de caracteres del final de una cadena de texto. Es decir, pero muchachos que leí enter sin querer. Es decir, derecha. Aquí nos piden dos parámetros, ¿cierto? Dos parámetros. Pero antes de explicar qué parámetros necesito, vamos a explicar rápidamente qué hace derecha. Derecha me trae un texto que ya esté en Excel, por ejemplo, Daniel Telles, pero me lo trae de derecha a izquierda. Y esto funciona con un rango. Es decir,
Ahora sí vamos a explicar rápidamente los parámetros. En texto, yo voy a decir qué texto quiero que me traiga. En este caso, quiero que me traiga Daniel Telles Telles. Listo. Y en número de caracteres, aquí, en número de caracteres, ¿cuántos caracteres quiere que traiga de derecha a izquierda? En este caso, si yo le digo que 2, pues me va a traer la Z, me va a traer la E y ya, pare de contar. Si yo quiero que me traiga 4, entonces me va a traer la Z, la E, la L y la L. ¿Listo? Que yo quiero que me traiga 6, entonces me va a traer la Z, la E, la L, la L, la E y la T. ¿Listo? O sea, me va a traer todo el apellido de ellos, en este caso. Entonces, pues vamos a mirar si estamos en lo correcto. Entonces le damos clic aquí para que este va a ser nuestro texto que vamos a traer, punto y coma. Número de caracteres, pues vamos a decirle que 3. En este caso me va a traer Z, E y una L. Le damos Enter y efectivamente Z, E y L, ¿cierto, muchachos? Ahora, si yo lo bajo aquí, pues me lo va a hacer con todos los nombres que están disponibles. Digamos, Cruz, el Ido de Pulido, el Res de Ramírez, la N y la J y la O de Naranjo. Bueno, este también cuenta espacios, entonces hay que tener en cuenta los espacios de aquí. Los espacios también cuentan como caracteres. Entonces hay que tener cuidado con esto. Ahora, ya están teniendo en cuenta este derecha, que es muy sencillo. También existe una izquierda, que es lo mismo que derecha, pero ahora es de izquierda a derecha. O sea, es de camino, es opuesto al otro. Entonces vamos a hacerlo rápidamente aquí. Vamos a escribir izquierda. Y aquí una vez la definición nos dice, devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Listo. Entonces vamos a darle tabulador. Me está pidiendo el texto, tiene los mismos parámetros que derecha, pues no hay ni necesidad de explicarlos. Le damos clic, le damos punto y coma, y entonces me está pidiendo el número de parámetros, el número de caracteres que quiere que traiga de izquierda a derecha. En este caso vamos a digitarle otra vez 3, los mismos. Le damos Enter y me trajo Dan. Dan de Daniel, claro, en este caso. Si lo hago con Marcela, pues me va a traer Mar. Si lo hago con Brian, pues me va a traer solo Bri. Si lo hago con Diego, me va a traer Die. Y si lo hago con Luis, me va a traer solo Luis. ¿Cierto? Vamos a hacerlo rápidamente hacia abajo. Y efectivamente me hizo esto. Vamos aquí a hacer un concatenar rápidamente. Hacerlo así. Pero muchachos, vamos a hacerlo así solo con uno. Vamos a unir izquierda con derecha, a ver cómo queda, para recordar concatenar, ¿listo? Entonces le damos el igual, concatenar, tabulador. Recordemos que este me pide mínimo un parámetro, después muchos parámetros, no lo vamos a dejar sin espacios, entonces vamos primero con Dan, ¿cierto? Punto y coma, vamos a digitar el siguiente parámetro y el des. Le damos enter y en este caso quedó danles. ¿No, muchachos? Quedó como danles. Si nosotros hacemos esto mismo, pero ahora, digamos que con el de abajo, con Marcela Cruz, pues va a traer Marrus. Ahora, que si yo le cambio al de izquierda, le cambio por un 6, por ejemplo, por un 6, miramos el de concatenar se agrandó, ¿sí ven? Esto es lo que hace usar una cantidad de funciones conjuntas para que si cambia una, cambian todas. ¿Listo, muchachos? Entonces eso es como una lógica que debemos tener en cuenta en Excel para que estos cambien. ¿Listo? Mientras más ejercicios hagan, esa lógica va despertando y mejores ejercicios van a poder hacer. Van a llegar a hacer facturas, van a llegar a hacer diferentes cosas, asistencias, bueno, diferentes cosas que se pueden hacer en Excel. Bueno, entonces rápidamente, dirigiéndonos ya a las últimas 4 que nos quedan. Permítanme que se me desconectó aquí el computador. Ya. En las últimas 4 fórmulas que nos quedan, que es mayús C, minus C, reemplazar y espacio. Bueno, mayús C, no sé si ustedes han visto en Word, que en Word tienen la posibilidad, que está como por aquí, en una tecla, como por acá arriba, que nos da la posibilidad de poner un texto en mayúscula. Excel no nos deja esto. Excel no nos da la posibilidad de esto. Pero existe una función, mejor aún, ¿no? Entonces existe una función que nos pasa todo el texto en mayúscula o una función que nos pasa todo el texto en minúscula. Entonces vamos a usar primero rápidamente el de mayúscula. Entonces vamos a darle igual. La función se llama exactamente como está en el título, mayús C. Aquí está, miren, mayús C. Y esto dice, convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Listo. Recordemos que aquí no puede ir un número. Entonces solo tiene
tipos caracteres alfabéticos, ¿no? Entonces damos tabulador y entonces uno me pide un parámetro, que es el tipo texto. Entonces vamos a digitar, por ejemplo, este Daniel. Le damos enter y evidentemente Daniel me lo puso todo en mayúscula. Si yo le doy doble clic a esto, pues todos los de este lado me los va a volver en mayúscula. ¿Listo? Ahora, rápidamente mirando aquí minus C. Minus C es lo mismo que mayús C, pero pues ahora con el contrario, volviendo de mayúscula a minúscula. En este caso se escribe exactamente igual como está en el título. Minus C, miren, tabulador, me está pidiendo un texto, y perdón muchachos, me está pidiendo un tipo texto como parámetro. Le mandamos Daniel, ya que está en mayúscula todo, le damos enter y pues evidentemente todo me lo convirtió en minúscula. Le damos doble clic al cuadrito y todos los de la izquierda de aquí me los volvió en minúscula. Miren, si pueden evidenciar muchachos. Ahora que si nosotros usamos una izquierda solo para que traigamos la D, la convertamos en mayúscula, se puede. Entonces vamos a hacerlo, digamos, con Daniel, solo con Daniel rápidamente. Entonces, muchachos, listo. Entonces, vamos a traer solo la D de Daniel. Entonces le vamos a dar igual, izquierda, ¿cierto? Vamos a traer a Daniel, punto y coma, y solo necesito un carácter. Entonces, solo un carácter y ya tenemos la D, ¿cierto? Ahora que con esa D, yo quiero que se vuelva mayúscula, ¿cierto? Entonces, pues hacemos rápidamente mayús C, esta D, le damos enter y se volvió mayúscula, ¿cierto? Y ahora, pues un concatenar, y nosotros concatenaríamos el Aniel. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Aquí necesitamos hacer un derecha. Vamos a Daniel, punto y coma, y contamos cuántas letras tiene Daniel. Entonces tiene 1, 2, 3, 4 y 5. No cuento la D, pues porque la D ya está aquí arriba, entonces solo 5. Le damos enter y ya me trajo Daniel. Aquí vamos a hacer el concatenar. Entonces le damos igual, concatenar. Entonces primero la mayúscula, punto y coma, después las minúsculas. Le damos enter y evidentemente quedó aquí Daniel con la D mayúscula como si no hubiera pasado nada. ¿Listo, muchachos? Ahí permítame, listo, como si no hubiera pasado mayor cosa. Bueno, ahora vamos aquí con el de reemplazar. El de reemplazar, una fórmula que tiene, si no estoy mal, como 5 parámetros, que esta fórmula es muy sencilla de leer. No se vayan a complicar con esta fórmula, que tenía muchos estudiantes que se complican con esta fórmula, pero es realmente fácil y muy necesaria y muy básica. Entonces vamos a darle rápidamente aquí, permítame, igual, reemplazar con doble E, que aquí me falta una E, tabulador, y entonces aquí podemos evidenciar 1, 2, 3, 4 parámetros. Entonces, texto original, ¿qué quiere decir con texto original? El texto original que vamos a reemplazar o que vamos a cambiar por algo. Entonces, por ejemplo, Daniel. Listo. Punto y coma, recordemos el punto y coma. Número inicial. Este funciona, digamos que como un rango. Entonces, ¿desde qué número empiezo a hacer el reemplazo? Me está pidiendo ahí. Si yo le digo que 1, pues va a empezar desde la D. Si yo le digo que 2, pues va a empezar desde la A. Si yo le digo que 3, va a empezar desde la N de Daniel. Si le digo que es desde 4, con la I de Daniel. ¿Listo? Entonces vamos en este caso con el número 4 para que empiece por la I. Listo, le damos punto y coma. Número de caracteres. ¿Qué quiere decir número de caracteres? Pues número de caracteres que van a ser reemplazados desde la I o desde el número 4, en este caso la I, hacia la derecha. En este caso solo tenemos 2, entonces vamos a decirle que se reemplace 2. O sea, se va a desaparecer la E y se va a desaparecer la L. ¿Listo, muchachos? O sea, ese no coge la I, sino los que siguen. O también va a reemplazar la I. Va a empezar desde la I, pero no la va a reemplazar. Ah, ok, vale. Creo, si no estoy mal, si no mal recuerdo. Ahorita lo miramos, déjame ver, miramos. Y ahí hacemos punto y coma, y acá en texto nuevo, pues va a digitar, o Excel nos está pidiendo que nosotros digitemos el texto nuevo que quiere que sea reemplazado estos dos caracteres. Recordemos que como es texto, pues debe ir con doble comilla, ¿no? Entonces vamos a escribir, por ejemplo, ¿qué podemos escribir? Bueno, listo. Y le damos enter. Aquí se vio el cambio. Efectivamente, sí se cambió la I. Mira, ahí responde tu pregunta, que no recordaba muy bien si se hacía el cambio o no hacía el cambio. Recordemos que está Daniel y empezamos
desde aquí. Mire, desde aquí empezamos. Y si nosotros nos damos de cuenta aquí, hizo el cambio de Daniel. Mire, aquí debería ir una I y reemplazó todo lo que había ahí y lo cambió por la letra bueno. ¿Listo, muchachos? Que yo solo dije que reemplazara desde la I dos caracteres, ¿no? Entonces, y la I y la E. A mí se me olvidó poner la L. Entonces, por eso dejó la L. ¿Listo? ¿Todo claro hasta ahí? Listo, perfecto. ¿Muy bien con esta fórmula o alguna complejidad con esta fórmula? Muy fácil, ¿cierto? Bueno, supongo que sí. Vamos a darle doble clic. Se borró todo perfectamente. Listo. Ahora, con este espacio, es una fórmula que nos ayuda a borrar todos los espacios de más que hay. Entonces, permítanme, yo copio esto aquí. Voy hasta aquí. Copiamos aquí, sí, acá. Vamos aquí a dejar esta cantidad de espacios. Mire, toda esta cantidad de espacios que vamos a dejar innecesariamente para darle uso a la función o a la fórmula de espacio. Aquí y aquí. Listo. La fórmula de espacio es una fórmula inteligente de Excel que sí encuentra o sí busca los espacios, sí busca las palabras. Es decir, Excel va y busca en su base de datos o en donde busca la aplicación de Excel y busca la palabra Daniel. Se da cuenta que la palabra Daniel sí está en el diccionario y la considera palabra y le deja un espacio y borra los espacios demás. Es decir, aquí hay como unos 5, 6 o 7 espacios. Me va a borrar 6 espacios y me va a dejar Daniel, espacio y la palabra y el apellido Telles. ¿Sí me hago entender por el momento ahí, cierto? Todo claro. Ahora, usando esta lógica que nos hace Excel, vamos a mostrar ahora la fórmula espacio. Entonces damos igual aquí, espacio, espacios con S, se me olvidó hacer ponerlo. Aquí dice la definición, quita todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. ¿Listo? Ahí lo mismo que yo acabo de explicar. Entonces le damos tabulador y solo me pide un parámetro, que es de tipo texto. En este caso vamos a darle Daniel. Si le doy enter, pues efectivamente hizo lo que habíamos dicho. Borró todos los espacios de más que había aquí, ¿bien? Todos los espacios que habían aquí, y pues me dejó un solo espacio que Excel consideró que esto era una palabra, que correctamente sí es una palabra. Ahora, si nosotros hacemos esto mismo con Marcela, si lo hacemos aquí, igual, espacios, y aquí ponemos con Marcela, bueno, se fue Brian, vamos a hacerlo con Brian, pues evidentemente lo reconoció, vamos a darle doble clic y lo hizo con Luis Naranjo. Ahora vamos a implementar a Marcela, espacios, y Marcela. Y efectivamente borró todos los espacios de más y dejó un espacio pensando que esto era una palabra que efectivamente Excel esto lo hace muy bien. Listo, muchachos. Vamos aquí a hacer un concatenar rápidamente, o un derecha, podría ser, para rellenar este cuadro. Yo este cuadro o este Excel lo voy a dejar en el Drive para que ustedes cuando se les olviden estas funciones básicas vengan y revisen cómo se hicieron, cómo hicimos. Igual van a tener la grabación para que ustedes puedan recordar todo esto. ¿Listo, muchachos? Vamos aquí rápidamente como a recordar. Vamos aquí a hacer un derecha, ¿cierto? Nos está pidiendo qué texto queremos que le traigamos de derecha a izquierda. En este caso vamos a decirle que este, ¿cierto? Punto y coma. Yo quiero que me traiga todo el texto. ¿Cómo creen que lo haríamos ahí, muchachos? Que me traigan todo el texto. De derecha a izquierda. ¿Cómo creen? Va a punto el que lo diga. De una forma rápida. Fácil. ¿Qué texto vamos a llamar? Qué pena. Sí, Daniel Telles, pero no este, sino el final. Permítame, ya lo busco. Este de aquí. Que me traiga todo este texto allá. ¿Cómo lo haríamos? Con el de derecha. ¿Se podría hacer con un concatenar? Sí, efectivamente se puede hacer con un concatenar, pero lo quiero hacer con el de derecha. ¿Cómo haríamos para que me traiga todo? Si yo tenía que contar los caracteres. 13 con el espacio. Sí, pero ahí tú contaste los caracteres. Yo no quiero contar los caracteres. ¿Ustedes qué harían teniendo en cuenta la clase del día de hoy? Recuerden que tenemos aleatorio, aleatorio entre, concatenar. Tenemos el largo que me trae el número de caracteres que hay en una celda. Entonces, ¿cómo lo harían? Les di la pista, muchachos. Llamar primero el largo. Exactamente, más o menos tiene la idea. Digamos que con estos ejercicios así básicos,
uno más o menos va teniendo en cuenta cómo se podría hacer eso, ¿no? Entonces, si yo le llamo aquí largo como parámetro, que aquí si ustedes se dan de cuenta lo voy a usar como parámetro, miren, largo, y me está pidiendo un texto. En este caso, nos vamos hasta acá, le damos al mismo texto y cerramos un paréntesis. Recordemos cerrar los paréntesis ¿por qué? Por función. Por Esta es una favor. función, entonces como esto es una función necesita cerrarse un paréntesis, cerrar otro paréntesis. Esta es otra función, pues necesita cerrarse un paréntesis. Acá hay uno que lo abre, acá hay uno que lo cierra, ¿listo? Recordemos eso, muy importante. Lo cerramos, le damos enter y pues me trajo todo el nombre. ¿Listo, muchachos? Es una forma muy fácil o muy rápida de traer los nombres. U otras, o cuando usamos el de derecha o el de izquierda. También aquí lo íbamos a usar con un concatenar, concat. Pues lo único que hago es usar, digamos, a Brian Pulido. Le damos enter y pues me trajo a Brian Pulido sin necesidad de hacer nada de largo ni nada, pero digamos que eso lo hice ahorita como para aprender, ¿cierto? Como para tener como una especie de ejercicio ahí pequeño mental que hicimos ahí rápidamente. Yo Sí, lo hago para con... saber que se puedan Exactamente. utilizar más funciones dentro de la función. Exactamente, correcto. Ahora digamos que lo que va a hacer con el de izquierda, listo. Entonces el texto, pues listo, sencillamente el texto, pues va a ser, permítame, el de Diego Gutiérrez, ¿cierto? Punto y coma. Y pues volvemos a hacer lo mismo, el largo, ¿cierto? Y pues el mismo que dijimos que es X6. Y le damos enter. Ahí me faltó, como pueden evidenciar, un paréntesis, pues me salió error. Y básicamente es fórmulas demasiado sencillas. Que si nosotros lo queremos, digamos, lo copiamos aquí, lo pasamos aquí pues rápidamente. Igual les voy a dejar este documento, bueno, no me quedó copiado ahí. Les voy a dejar este documento en el Drive para que ustedes cuando quieran recordar. Qué raro. Ok, ya sé qué pasó. Bueno, vamos a ver, es así. Eh, ya, muchachos, listo. Igual yo les voy a dejar esto en el Drive para que ustedes, cuando quieran echarle un vistazo a estas fórmulas básicas, que son realmente muy básicas, pero muy usadas para ser básicas en Excel, tanto en Excel básico como en Excel intermedio, como en Excel avanzado, son muy necesarias. ¿Listo, muchachos? Creo que mi compañera ahorita, no sé si les vaya a dar ahorita algo más, quedando 45 minutos de clase, algo sobre, recordando las gráficas, de algo muy básico, las gráficas de Excel, para terminar la clase del día de hoy. ¿Listo, muchachos? Bueno, muchachos, entonces ya, pues para final el repaso acerca de todo lo que es Excel básico, vamos a terminar con algo que pues también se ve en Excel básico, sin embargo lo vamos a seguir trabajando en este curso, pero lo vamos a profundizar más. Pero entonces, pues simplemente vamos a iniciar pues con un repaso básico, ¿ok? Entonces, vamos con los gráficos. Denme un segundo, comparto pantalla. Ok, bueno, entonces, lo primero que tenemos que entender el concepto de gráficos, ¿para qué nos sirven los gráficos? Los gráficos es una manera visual de nosotros poder presentar una información. Esta tiene que ser pues precisamente clara y que sea totalmente legible, que cuando el espectador vea el gráfico lo pueda entender por sí solo y no haya necesidad de una explicación. Entonces, muy importante, para eso es muy importante pues que nosotros organicemos bien la información dentro de nuestras tablas manuales. Me imagino que pues todo el mundo ya pues sabrá hacer este tipo de tablas, que pues se utilizan los colores de color de relleno, que se utilizan las márgenes de los bordes de las celdas, y bueno, pues uno poco a poco va construyendo su propia tabla, ¿no? Bueno, para insertar las gráficas, pues es sencillamente fácil. Vamos a tomar la tabla que nosotros mismos hemos creado, seleccionamos todo el rango de la tabla y simplemente nos vamos a insertar. Excel nos da una gran variedad de gráficos. Miren todos los gráficos que pues nos puede llegar a dar. Pero pues como les decía, la idea de un gráfico es que, de pocas palabras, que se venda por sí solo. Es decir, que pues uno lo vea y diga, ah, ok, nos está presentando esta información. Y pues por esto hay gráficos extremadamente complicados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre que trabajo recomiendo utilizar estos cuatro: barras, circular, líneas
y columnas. ¿Por qué? Porque estos son los que presentan la información de la mejor manera, sin necesidad de estar pues uno complicándose, sin necesidad de estar rectificándolo. Pues estos gráficos son como los más adecuados a la hora de los que vayamos a utilizar. Entonces es fácil, simplemente le damos en aceptar y pues se nos va a inyectar el gráfico. A la hora de inyectar el gráfico pues tenemos varias opciones. Podemos pues editar el título. En ese apartado pues podemos la información que aparece alrededor del gráfico lo podemos editar acá. Entonces, por ejemplo, los títulos del eje, etiquetas de datos, ¿sí? Todos los datos que nosotros los que vamos a ir añadiendo lo podemos ir quitando y poniendo pues con esta opción, ¿no? Pues esto ya depende de cada quien quiera ir pues modificando su gráfico, ¿no? Y depende también de su necesidad. También nos da la opción de cambiar los colores del propio gráfico, ¿sí? Entonces nos da una gran paleta de colores para nosotros poder ir haciendo eso. Y otra de las opciones que más se usa es cuando nosotros seleccionamos el gráfico, ¿sí ven? Cuando nosotros tenemos en una celda apartada normal, no nos va a dar la opción. Sin embargo, en el momento en que nosotros seleccionamos el gráfico, nos va a aparecer ese nuevo que se llama formato. Digo, diseño. En diseño vamos a poder encontrar ese apartado donde nos va a dar aún más diseños en la forma en la que podemos presentar nuestros gráficos. Entonces, pues es más que todo por estética, como a la hora que uno vaya a presentar un trabajo, pues no está de más saberlo, pues como les digo, es estética y pues casi siempre la estética le gana. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Ahora, como les decía, yo siempre recomiendo pues que se utilicen estos 4 tipos de gráficos. Columna, lineal, circular y barras. Sin embargo, estos 3 son los mejores a la hora de presentar la información de la tabla como les acabo de mostrar. Obviamente, pues esto es un ejemplo pequeño, esto se utiliza en tablas mucho más grandes. Pero el circular tiene algo especial. El circular generalmente se utiliza cuando vayamos a presentar porcentajes. ¿Por qué? Bueno, ya les voy a explicar por qué, insertando uno rápidamente. Como pueden ver, esto trabaja con colores, simplemente con colores. Entonces, por ejemplo, a la hora de nosotros, no sé, imprimir un reporte, los colores se pueden llegar a refundir y no hay forma, pues, de saber quién es quién. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ayudarlos a identificar con los propios ejes, con los números, o a veces estos mismos nos deja con cambiar las texturas. Bueno, en fin, hay diferentes formas. Sin embargo, con estos de torta no es posible tener eso mismo. Entonces, por eso es que yo recomiendo utilizar esto simplemente cuando lo vamos a utilizar en porcentajes, de tal manera, pues de que no requiera de mucha información o que no requiera de muchos recursos de este mismo gráfico. Este gráfico, pues al igual que todos los otros, tiene miles de diseños. Lo único diferente de esto es que este nos bota los porcentajes. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo lo que hice fue por ventas. En las ventas del primer trimestre, entonces en nuestro primer gráfico tenemos las ventas del primer trimestre de todos nuestros vendedores. Pero después, pues necesitamos, no sé, el porcentaje de este primer trimestre. Entonces decimos que migró todo el 28% de las ventas de la empresa en el primer trimestre. Y pues así uno va organizando su información. Entonces también, por ejemplo, de la forma en la que yo lo hice para automatizarlo otro poquito, lo que hice fue hacerle una suma en rango a esto, pues para ir teniendo la información. Entonces así esto se hace, los gráficos se van actualizando de forma automática, ¿sí? Entonces no hay necesidad de estarlos alterando, pues ¿por qué? Porque todo está de forma automática. Esto ya depende de cómo cada persona pues vaya organizando su información, pero recuerden que entre pues sea más fácil modificarla, va a ser mucho más como para ustedes o para la persona que se lo esté modificando, puesto que no va a requerir de mucho trabajo estar manipulando toda esa información. Y no, pues nada, esto fue, pues de momento esto es lo poco que les voy a explicar de los gráficos, pues como les digo, está la parte básica. Sin embargo, en el curso vamos a ir profundizando un poquito más de ellos, pero sí necesitaba pues que recordaran esta información. Pues por si se les había olvidado, pues si no lo sabían, pues necesitaban que tuviéramos esto claro. Bueno, muchachos, entonces pues con esto vamos a dar por finalizada la clase de hoy, faltando más o menos 40 minutos. Como les dije al inicio, esta clase simplemente era para hacer los recorderis de todo lo que vamos a utilizar en Excel intermedio que hayamos visto en Excel básico. Entonces, pues si ninguno tiene ninguna pregunta, yo creo que pues hasta que yo te iba a preguntar algo. Sí, ¿Vamos a seguir reuniéndonos por este link o van a cambiar? Sí, vamos a cambiar el link por el mismo tema de que nosotros, los 3 tutores que manejamos esta sala, no tenemos acceso a
pues no tenemos los permisos para poder aceptar a la gente o para poder modificar esa sala. Todo lo que vamos a hacer es a sus correos no les va a seguir llegando este link, sino les va a llegar otro diferente, con los cuales pues nosotros vamos a poder estar más atentos de quiénes ingresan, de quiénes salen, y pues por ejemplo las herramientas de levantar la mano, de la pizarra, pues todo eso lo vamos a poder manipular nosotros, y pues nuestro compañero que en esta ocasión nos está ayudando, pues él vaya a poder estar en su sala. ¿Okay? Ah, listo. Y estaría también, pues por demás que también se envíe por el grupo de WhatsApp, Ah, por ok, si sí, vale, alguien perfecto. no puede revisar el correo. Muchas gracias. Ok, vale, gracias a ti. Bueno, muchachos, por favor, recordarles los que no han llenado la asistencia y los que la prueba de conocimiento, que vale que por favor lo hagan, que son totalmente obligatorios. Y creo que no sería nada más por el día de hoy. Ya mañana iniciaremos con lo propio que es Excel intermedio. Vamos a iniciar con formatos condicionales. Entonces, nada, muchachos, que tengan buena noche y descansen. Cualquier cosa, pues va a Gracias, estar atento profe. por Buenas WhatsApp. noches. Lo mismo. Profe, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.